Valdés, soy estudiante de psicología y el día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas respecto al acoso callejero sexual. Ahora, cabe aclararte que, es una cantidad determinada de preguntas. No necesariamente tienes que responder todas. Si en un caso no entiendes una pregunta, no has podido escucharla o entenderla bien, me puedes preguntar y de esa manera yo puedo volverte a explicar la pregunta. ¿Está bien? Sí. ¿Podemos comenzar? Correcto. ¿Me podrías comentar, por favor, tu historia de acoso y qué edad tenías cuando se suscitó exactamente la situación? Claro, fue este año, 21 años, porque tengo 21. 21 años. Ajá, fue en un transporte público. Estaba sentada en el carro y había un tipo que desde que se subió sentí que estaba observándome y para no hacerlo obvio y para no dar pie a cierta situación extraña, preferí no voltear a mirarlo ni hacer ningún tipo de gesto ni nada que evidenciara que yo me había dado cuenta que él estaba observándome de una manera un poco fuerte, ¿no? Como intensa. Y entonces esta persona se paró, ya estaba como para bajar y caminó un poco hacia mi asiento y de un momento a otro se tiró encima mío y su miembro lo puso encima de mi pierna. Yo dentro mío tenía mil y una reacción de lo que quería hacer, de lo que quería intentar hacer y no podía. O sea, me quedé inmóvil, estaba estática, dejé de respirar, me estaba ahogando, estaba súper traumada, no podía ni siquiera gritar. Yo quería gritar y no podía gritar, no podía nada. Y por suerte uno de los pasajeros que estaba en la parte de atrás del carro se acercó y lo empujó, lo tiró al pasillo, lo golpeó. Gracias a esas personas lo lograron bajar del carro y yo seguía sin hablar, no podía nada. Una señora se acercó, me ayudó, me dio a tomar agua, me calmó, se bajó conmigo en la universidad, me acompañó a la puerta y fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, definitivamente. Claro, una pregunta, ¿con qué frecuencia has iniciado dicho suceso y en qué contexto se han dado? O sea, aparte de esta situación en el transporte público, ¿ha habido alguna otra situación? Sí, generalmente son en ese transporte público donde me ha sucedido que han sido toques o roces o... Bueno, ellos dicen que son piropos, ¿no? Pero para mí no son piropos, son vulgaridad y media que te dicen. Es bastante incómodo. Con frecuencia, no puedo decir que me pasa todos los días, porque no me pasa por mí a la universidad. Me tranquilizó, me hizo entrar a clase, me vinieron a recoger y ese día mismo llamamos a mi terapista y bueno, fui pues no a verla porque estaba bastante asustada, estaba bastante consternada con la situación, muy angustiada que sentía. Y fui con la psicóloga y hice como 10 sesiones y me tranquilicé bastante. No podía volver a subirme a un micro, si es necesario que lo sepas. O sea, me transporté todo ese tiempo en taxis. No puedo volver a subirme a un micro. Claro. Y ahora sí, más tranquilo. ¿Tuviste en algún momento la suficiente confianza para contar el hecho de tu familia? O sea, ¿fue rápidamente o la pensaste? No, apenas bajé del carro, primero llamé a mi enamorado porque vive cerca de la universidad, pero no me contestó. Entonces estaba muy asustada y necesitaba hablar con alguien que me tranquilizara y entonces decidí llamar a mi mamá. Y fue inmediato, sí. Claro. ¿Conoces a algún familiar o alguna persona cercana que haya sufrido acoso callejero? De hecho, no es mi familiar, pero es una amiga cercana a la familia. Ella fue violada. Creo que esa es la máxima forma de expresión del acoso sexual. Correcto. ¿Crees que tu familia, en este caso el entorno, personas más cercanas a ti, le dan la debida importancia a este tema? O bueno, luego del suceso, ¿le han dado mucha más importancia? De hecho, tengo una familia donde hay muchas mujeres, entonces sí, es un tema que siempre se conversa, ¿no? En casa, sobre todo con todas las noticias que se ven de lunes a viernes en el televisor, en los periódicos. Entonces sí, se conversa bastante en casa y tengo primos varones que, si bien es cierto, creo que antes no se había dado tanta importancia al tema con ellos, pero ahora sí, siempre como que intentamos conversar mucho con ellos del tema y hacerlos entender que no es algo natural, que no es algo que como soy hombre lo puedo hacer porque soy hombre, pues, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, sí, lo intentamos hacer bastante. ¿Qué efectos físicos o emocionales causan ustedes, en este caso a ti y a tu familia? Bueno, definitivamente yo no podía salir de mi casa, ¿no? Ese día fue para mí bastante traumático.
no podía subirme a los buses, ni a los micros, ni a las combis. No podía, tenía que transportarme en taxi, si era posible mi abuelito me antes, que no sé, y lo hacen con más cosas, no entiendo la verdad. Pero un poco más, ¿cuál fue la reacción tuya en este caso al ser víctima de acoso sexual? Esa vez que me pasó, esa vez específica, no pude reaccionar de ninguna forma. Yo me quedé estática, inmóvil, no podía ni siquiera respirar. Pero dentro de mi cabeza pensaba en todas las cosas posibles que yo necesitaba hacer en ese momento, más no podía ponerlas en práctica. Me asusté bastante, fue muy traumático, pero en otras ocasiones sí he reaccionado, y he reaccionado de una manera en la que yo considero fue válida, ¿no? Poniéndolos en su sitio, ¿no? Como que evidenciando que están haciendo algo y que yo me estoy dando cuenta que es lo que intentan hacer conmigo, y claro, se pusieron incómodos y ok, dejaron de hacerlo. ¿Alguna vez has presenciado alguna situación de acoso sexual, o sea, a otra chica, y has intervenido en ello? Sí, en el micro. ¿Y cómo fue? El tipo se estaba masturbando a su costado, viendo porno. Yo estaba parada en el asiento y el tipo se estaba masturbando a su costado, y era una niña, porque era una niña del colegio. Estaba con un uniforme. Sí, era una escolar. Y entonces le grité, le dije que porque es tan animal, porque es tan bestia, es una niña la que le ha acostado, porque la toca. La niña estaba literal inmóvil, no podía ni siquiera moverse. Y pobrecita, no, me dio mucha pena, la verdad, me dio mucha impotencia, mucha cólera, y eso fue lo que hice. O bueno, en este caso, ¿tú crees que el acoso sexual está naturalizado en la actualidad por las personas, en este caso en nuestro entorno, en la sociedad? ¿Lo toman como algo normal? ¿Piensas que sí? Sí, por supuesto. ¿En algún momento tu familia ha intervenido ante este hecho o suceso? En este caso, el del transporte público. Y si fue así, ¿cuál fue la reacción de ellos al enterarse cuando se les comentaste así? Claro, ese mismo día... ¿Sí hiciste una denuncia contra este acoso? Y si fue así, bueno, ¿quedaste conforme con los resultados? Yo no hice la denuncia cuando me sucedió a mí, pero cuando le pasó a esta persona que te comenté hace rato, que es muy cercana, nosotros fuimos, denunciamos, y en la comisaría hicimos la denuncia. Nos dijeron que no nos creían, que nos faltaban pruebas, que no era suficiente, que era un problema marital, que tenía que solucionarlo con su marido, que si no había hecho algo para que él se molestara, y definitivamente no quedamos absolutamente conformes con nada, ¿no? O sea, para mí fue una indignación total estar parada ahí delante del policía y que me digan esto, ¿no? ¿Qué mensaje podrías dar tú a las personas que han vivenciado una situación de acoso sexual callejero? Que no se queden en las situaciones estancadas, que busquen ayuda profesional, porque es importante la ayuda que un psicólogo puede brindarle a alguien que ha sido víctima de acoso sexual, en este caso callejero, porque definitivamente nosotros estamos en la calle todo el tiempo, ¿no? Entonces es importante que no se queden estancados en eso, que traten de avanzar, que lo intenten, así sea difícil, que no se queden sentados, que busquen información, que se informen, que conozcan, que lean, y que sean agentes de cambio, que si ven algo parecido, intenten alzar la voz, intenten que se den cuenta de lo que está pasando, intenten ayudar, aunque parezca mentira, el mínimo acto que evidencie lo que está pasando ayuda bastante. Correcto, Cecilia, esto sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lorena, fue un gusto. Gracias.